Fue expulsada con hambre y 7 niños prendidos a sus faldas y empujada hacia una choza que nadie había tocado en más de un siglo. Imagina a una madre viuda, sin dinero ni familia, con 8 bocas que alimentar, intentando sobrevivir en medio del altiplano, donde cada paso podía ser el último. Era 1891, y el viento salado del norte de Chile cortaba como cuchillo. El cerrojo sonó cuando Alma Vidal miró por última vez el portón de la estancia. El nuevo dueño, su cuñado Tadeo Rivas, le arrojó una bolsa mezquina, pan pétreo y queso reseco. «Es la última caridad, Alma», dijo con voz de polvo. Detrás de ella, las 7 caritas apretadas contra su falda temblaban en silencio. Bruno, 15, Candelaria, 12, Tomás, 6, los gemelos Isco y Nilo, 4, Mara, 2, y la lactante Inés, 9 meses. Tadeo señaló hacia el horizonte quebrado. «Por el salar viejo hay una choza de los antiguos mineros. Tierra muerta. Si viven, será cosa de Dios». Alma no respondió. Apretó la mano de Candelaria, acomodó a Inés en el rebozo y echó a andar. No había sendero, solo huellas de zorros y el zumbido seco de los tacnares. El sol caía pesado y el aire olía a cobre y distancia. Hallaron el arroyo fósil al atardecer, una cicatriz de piedras blancas. Bruno cavó buscando humedad. Sacó puro polvo. El hambre era cuchillo mudo, la sed, martillo en la sien. Dieron con la choza escondida entre tolas y un chañar retorcido. Adobes vencidos, techo hundido, una puerta sostenida por un cuero gastado. No cantaban pájaros, ni insectos. Solo el viento de la puna, que silbaba como si recordara un espanto. Alma hizo entrar a los niños. Juntó sus cuerpos bajo la única manta y su propio rebozo. Se sentó en el umbral con una viga astillada en la mano. Entonces lo oyó. Un rasguño lento, pesado, bajo el suelo apisonado. No era roedor ni quirquincho. Era algo hondo, como un fuelle cansado que respirara desde la entraña de la tierra. El sonido paró, regresó, se deslizó. No estaban solos. Al alba, con los ojos arenosos, Alma examinó el contorno. Ninguna huella, ninguna madriguera. El miedo se quedó pegado al aire como sal. 2 días de hambre limaron las fuerzas. Inés ardió en fiebre. Alma corrió entre jarillas y pajonales, buscando alguna hoja que su abuela, la callada Rafaela, hierbera de borde, le había enseñado. Nada. El altiplano era cofre cerrado. Cayó la noche y el rasguño volvió, más cerca. Los niños lloraron. Tomás gritó. La tierra vibró con ese arrastre grueso. Alma miró a Inés, ya con los ojos vidriosos, y decidió. Señaló el rincón de sombra donde el suelo parecía distinto, flojo, cubierto con lajas. «Bruno, trae esa viga». Hicieron palanca. La piedra raspó, revelando un hueco cuadrado. Aire frío de siglos. Dentro, una caja negra reforzada con hierro rojo de óxido. Golpearon el candado con piedra hasta que crujió. Alma levantó la tapa esperando el brillo del metal. No hubo oro. Hubo libros forrados en piel, cajoncitos con semillas antiguas, cuchillos de obsidiana, frascos de vidrio soplado sellados con cera. Símbolos de estrellas y plantas, una serpiente bicéfala grabada como marca de los que sabían leer la tierra. Inés convulsionó. Alma buscó a ciegas. Halló un vial de cerámica pequeño, sellado con cera roja. Lo abrió. Un olor a miel salvaje, gobernadora y lluvia sobre polvo llenó la choza. Untó una gota en la lengua de la bebé. El silencio se volvió tumba. Minutos de piedra. Y entonces, sudor en la frente de Inés, un suspiro, la fiebre quebrada, vida. Cuando amaneció, Alma entendió, aquello no era brujería ni maldición, era conocimiento, el verdadero tesoro. El primer amanecer sin fiebre olió a piedra mojada, aunque no había llovido. Alma despertó con Inés tibia sobre el pecho y el ulular lejano de un zorro culpeo. El miedo seguía ahí, pero ahora tenía otra forma. Se parecía a la responsabilidad. El arcón, abierto como un altar bajo, respiraba polvo de siglos y promesas dibujadas.
Hoy bebemos, dijo Alma, y comemos más que esperanza. Bruno salió antes que todos con el cuchillo de obsidiana. La hoja, negra como agua nocturna, parecía luz cuando cortaba. Candelaria avivó brasas con una paleta de chañar. Del arcón, Alma sacó el libro más grande, tapas suaves de piel gastada, cantos oscurecidos por dedos que ya no existían. No había letras que la asustaran, solo figuras, raíces hinchadas, tallos serpeantes, flores diminutas acompañadas por signos simples, un sol, una luna, una gota. Al lado de una mata gris, el dibujo mostraba un corte en diagonal y sobre él el símbolo de la gota y la luna menguante. Bajo las tolas, murmuró. En la curva del arroyo seco, señaló la lámina a Bruno. El muchacho asintió con gravedad de adulto y se internó hacia la cicatriz pedregosa, leyendo el monte como un mapa recién aprendido. Alma revisó los cajones del arcón. Semillas ovaladas de chía, vainas tostadas de algarrobo, un puñado de maíz azul en mazorquitas de museo, duras como piedra. Había también bolsas de piel con polvo rojo y amarillo, y frascos con líquidos que atrapaban la luz en remolinos densos. Al fondo, medio sepultado en paja, un disco de cobre. Pesaba más de lo que parecía. Tenía la serpiente bicéfala grabada en el centro y alrededor muescas y signos que habían sido repasados 1000 veces con alguna punta. Alma lo sostuvo. El metal estaba frío como agua de vertiente. «No lo toques mucho», dijo Candelaria, fascinada y temerosa a la vez. «Lo justo», respondió Alma. «Si guardaron esto aquí, sirve». Lo colocó sobre el suelo en la boca de luz que entraba por la puerta. A mediodía, la sombra de la espina central del grabado coincidió con un punto marcado a cincel. Alma no supo leer el mensaje, pero intuyó uso, medir, elegir, decidir. Bruno regresó jadeante con 2 raíces grotescas cubiertas de costra seca. Estaban donde decía, dijo, orgulloso. La obsidiana corta como si la tierra tuviera piel. Alma sonrió apenas. La cáscara se rindió a la navaja como si la esperara. La pulpa era blanca, fibrosa, con un aroma áspero. Repartió trozos a cada niño. Tomás mascó con los ojos cerrados. El agua de la raíz le brilló en el mentón. Alma masticó la suya lentamente, sintiendo como un hilo de vida le bajaba por la garganta y le despertaba las manos. Luego, en el metate pequeño de piedra volcánica que había en el fondo del arcón, Candelaria molió chía y algarrobo. El tejolote dejó un ritmo grave que llenó la choza de sentido. La harina resultante olía dulce y terrosa. Alma mezcló el polvo con pulpa de raíz y añadió una lágrima del jarabe del vial, solo una. Lo suficiente para que la pasta se volviera alimento y no recuerdo. Formó bolitas oscuras. No eran tortillas ni pan, eran decisión. Comieron en silencio reverente. Mara lamió los dedos. Los gemelos Isco y Nilo se miraron con solemnidad de conspiradores satisfechos. Inés, ya sin fuego por dentro, buscó el pecho. Alma la dejó mamar y sintió por primera vez en días un tirón que no dolía sino devolver. La casa cambió ese día de temperatura. El miedo todavía dormía en las esquinas, pero en el centro se instaló una mesa. Sobre ella, Alma extendió 3 libros y 4 cajones. Separó un frasco verde que olía a jarilla, otro que olía a pino, un aceite de yareta espeso y un polvo rojo con el dibujo de un sol al lado. Los juntó por intuición y por dibujos. La tarde avanzó lenta y, con ella, avanzó la certeza. «Esto cura quemaduras», dijo, aplicando una pasta espesa en la ampolla de Candelaria. «Esto calma el pecho», preparó un té pardo para la tos vieja de Tomás. «Esto aleja la infección», limpió una raspadura de Isco y sopló como hacía su abuela Rafaela. Nada explotó. Nadie se convirtió en sombra. Solo hubo alivio. Cuando el sol se desplomó detrás de las lomas, el disco de cobre vibró un instante. Apenas un zumbido que Alma sintió más en los dientes que en los oídos. Candelaria la miró. «¿Oíste?» «No con los oídos», dijo Alma. Con la sal esa noche, el rasguño bajo el piso no volvió.
En su lugar, un golpecito rítmico, distante, marcó 3 veces la oscuridad y cesó, como si alguien o algo en la entraña de la tierra hubiese dado la bienvenida. A la mañana siguiente, Alma sacó las mazorquitas azules. Las semillas eran pequeñas como cielo de tormenta. El libro mostraba a las 3 hermanas, maíz, frijol y calabaza, en un dibujo en espiral. También indicaba lugares: un borde de cárcava, sombra de tarde, piso que cruje bajo la suela porque guarda humedad vieja. Bruno y Tomás cavaron con la obsidiana y las manos. Candelaria, con la paciencia de quien teje una tarde completa, hizo hoyos hondos y separados. Plantaron. Fue un acto de fe, más que de hambre. El disco volvió a servir. Alma lo puso otra vez bajo la luz y marcó con piedra 2 puntos en el suelo, tal como el libro sugería, con miniaturas de soles y lunas. Isco y Nilo llevaron agua en una calabaza ahuecada desde una hondonada, donde aún quedaba un charco enterrado bajo arena. Mara espantó con una vara a las taguas curiosas que picoteaban semillas. El tercer día, cuando Inés comenzó a reír con una tos de juguete y la leche corrió sin dolor, Alma abrió un cajón rotulado con un símbolo de cuchillo y luna. Adentro, lienzos encerados, una aguja de hueso, espinas de nopal secas, hilo de tendón. Del libro, una lámina mostraba cómo coser una herida limpia. Alma no pensó en Tadeo, pensó en el camino. Si alguna vez alguien llegaba herido, la casa tenía manos y método. Esa tarde, el cielo se ennegreció con una rapidez extraña. Un viento de costra y sal golpeó la choza. Bruno, en la puerta, miró como si el mundo se hubiese puesto de pie. Una cortina de arena avanzaba desde el salar viejo. Alma empujó a los niños hacia adentro y aseguró la puerta con la misma viga que alguna vez había servido de lanza. El aire, denso como harina, entró por las grietas. Los adobes crujieron leve. Alma puso el disco de cobre en el centro de la mesa. La serpiente doble parecía moverse con la luz de las chispas. «No es tormenta larga», dijo. «Es advertencia». «¿De quién?», preguntó Candelaria. «De los que guardaron esto», tocó el arcón. «O del desierto». El viento paró tal cual vino. La arena dejó una piel fina sobre todo. Cuando despejó, el arroyo seco relumbró como una cicatriz recién lavada. Huella sobre huella. Alma vio algo que no estaba antes. Marcas de herradura antigua en la orilla contraria, profundas, como si un caballo pesara más que un caballo, o como si hubiesen pasado muchos a la vez. «Que nadie cruce solo», ordenó suave. «Si vienen, que nos encuentren vivos». La noche trajo frío limpio. Bruno puso una trampa de lazos, siguiendo los dibujos del libro. A la segunda vuelta aprendió a leer senderos. Por donde pasa la vizcacha, donde duerme la perdiz, qué sombra busca. Regresó al alba con 2 conejos del tamaño correcto. Uno dejó ir, porque el libro decía que no se toma a la hembra cargada en luna creciente. Alma los limpió con el cuchillo negro y guardó los cerebros para curtir pieles, tal como indicaba una página con dibujos de manos trabajando. El cuarto día brotó el primer maíz. Un verde que parecía ajeno a tanta piedra asomó en punta tímida. Los niños gritaron de alegría y luego se callaron solos, como si hubieran despertado a alguien. Candelaria se santiguó sin cruz completa. Luego tocó la tierra con 2 dedos y los llevó a la frente, gesto antiguo que no le habían enseñado en la capilla. Alma, en silencio, apoyó la palma sobre el suelo templado. «Gracias», dijo sin explicar a quién. En la tarde, Alma probó combinaciones. El ungüento para ampollas resultó mejor si lo calentaba apenas con una brasa antes de aplicar. El té para el pecho, más suave si añadía una pizca del polvo amarillo con símbolo de sol al lado. A Mara, que había rozado una roca y se arrancó piel en la rodilla, le puso una mezcla con olor a resina que no ardió. «Saca lo malo», susurró. Isco y Nilo compitieron por quién traía más piedras lisas para el fogón. Candelaria cantó una tonada sin letra mientras molía el latido de la casa. A la noche, cuando todos dormían, Alma se sentó frente al arcón. Del fondo sacó el vial. Quedaba menos de la mitad.
Lo miró contra el fuego. El líquido era ámbar espeso, casi miel detenida en el tiempo. Entendió que no era milagro infinito. Era herramienta que debía usarse cuando la muerte ya hubiese entrado por la puerta. Lo envolvió en tela y lo escondió dentro de una bota vieja bajo la cama. Luego tomó el disco de cobre y lo giró apenas. Por un instante, el metal devolvió un zumbido mínimo que le recorrió la mandíbula. «Si eres calendario», dijo al metal, «te aprenderé. Si eres brújula, te seguiré. Si eres solo recuerdo, te honraré». Al día siguiente, antes del sol, un pájaro solitario cruzó bajo, casi rozando el techo. No era de los que veían a menudo. Dejó caer una semilla negra en la línea perfecta donde la sombra del mediodía había tocado el suelo el día anterior. Candelaria lo vio y se echó a reír, sorprendida por una coincidencia que no lo parecía. Alma no reía, asentía como quien recibe instrucciones antiguas. «Hoy ponemos la calabaza», dijo. «Y esta vez tapamos bien las grietas». Mezclaron barro con baba de nopal, tal como indicaba otra lámina. La masa pegó como promesa. Tomás, con manos pequeñas y serias, selló los agujeros donde el viento había cantado más fuerte. Cuando cayó el crepúsculo, la choza sonó distinta, más cerrada, menos vulnerable. Y sin embargo algo abrió dentro, un pasillo liviano entre el miedo y el mundo. Esa noche no hubo rasguños ni golpes. Hubo un silencio útil, de esos que dejan oír el propio cuerpo. Inés respiró parejo. Bruno, agotado, roncó como un perro flaco contento. Candelaria, al lado del fuego, dejó el metate limpio, el tejolote reposando como si durmiera. Alma miró el arcón, la mesa, el disco, las semillas, las navajas, a sus hijos. «Ya no somos desterrados», dijo en voz tan baja que solo la oyó el barro. «Somos alumnos». A lo lejos, donde el salar se confunde con el cielo, una línea de polvo se alzó y cayó 3 veces, como una mano que prueba una puerta. Alma cerró los ojos un instante. Tadeo todavía existía, lo sabía, pero por primera vez desde el cerrojo no sintió que la vida dependiera de su voluntad. Dependía de leer y de compartir lo leído. El sol del altiplano caía inmóvil, una moneda de fuego suspendida sobre el horizonte. Hacía semanas que no llovía. Las hojas del maíz azul ya se erguían fuertes. El frijol trepaba como una serpiente viva y las calabazas extendían su sombra ancha sobre la tierra. Alma sentía que el aire había cambiado de sabor, menos sal, más promesa. A esa hora, cuando el día comenzaba a enfriar, Bruno afilaba la obsidiana contra una piedra, mientras Candelaria colgaba tiras de piel de conejo para secar. Todo parecía en orden, hasta que el silencio se rompió. Primero fue un zumbido distante, luego un temblor seco en el suelo, y finalmente el sonido inequívoco de casco de caballo golpeando piedra. Alma se quedó inmóvil, las manos húmedas por el barro. No necesitó mirar para saber quién venía. El viento trajo el eco de voces, de espuelas, de risa cruel. El pasado llegaba a caballo. «¡Adentro!», gritó, y los niños corrieron sin entender del todo. Tomás tropezó, Isco lo levantó. Mara abrazó a Inés con la torpeza dulce de sus 2 años. Candelaria alcanzó el metate y lo empujó contra la puerta. El corazón de la casa comenzó a latir rápido. A través de una rendija, Alma vio la nube de polvo acercarse. 5 jinetes. Al frente, un garañón negro, y sobre él el rostro pétreo de Tadeo Rivas, su cuñado, el hombre que la había arrojado al hambre. Los otros eran sus capataces, hombres de botas curtidas y manos manchadas de pólvora. Cerraron el semicírculo frente a la choza como lobos alrededor de una presa exhausta. «¡Sal de ahí, viuda!», rugió Tadeo. «Dicen en el pueblo que encontraste algo, que la cabaña escupió oro para ti». La voz le llegó mezclada con el relincho de los caballos. Bruno apretó la viga entre las manos. Alma lo detuvo con una mirada. Todavía no. Tadeo desmontó. Su bota hundió la costra de sal con un crujido seco. Avanzó hasta la puerta. El aire entre ellos se tensó como cuerda lista para romperse. «No hay oro», respondió Alma saliendo del umbral con Inés en brazos. «Solo trabajo, solo vida». El hombre rió sin alegría.
Vida, lo que hay aquí es pestilencia. Dios te castigó y ahora te escondes entre brujerías. Pero el oro no miente. Sé lo que oí. Le arrebató la puerta con un empujón brutal. El metate cayó al suelo. El polvo del maíz se elevó como humo de incienso. Detrás de Alma, los niños se apretaron contra la pared, los ojos grandes y secos. Tadeo cruzó el umbral y el olor a hierbas le golpeó la nariz. Su mirada recorrió la mesa. Frascos con aceites, piedras negras talladas, libros abiertos con dibujos de plantas. El arcón permanecía abierto, ofreciendo su vientre lleno de secretos. ¿Esto?, gruñó tomando un libro. ¿Crees que puedes cambiar pan por conjuros? Bruja de polvo. Arrojó el tomo al suelo. Las páginas se abrieron mostrando figuras de soles y lunas. Sus botas pisaron el conocimiento sin saberlo. Bruno no aguantó. Se lanzó hacia adelante con la obsidiana alzada, pero el culatazo de un rifle lo detuvo. Cayó al suelo, el aire escapando de sus pulmones. Candelaria gritó, pero Alma extendió la mano y cayó su voz. Tadeo se inclinó sobre el arcón, hurgando con avidez. Sacó semillas, piedras, frascos y por fin vio la tapa grabada. La serpiente de 2 cabezas, oscura, centelleando bajo la luz del mediodía que se filtraba por la rendija. El aire cambió. Un murmullo bajo, casi imperceptible, pareció subir del suelo. Los caballos afuera se inquietaron. Uno de los caporales murmuró algo y se santiguó. Otro retrocedió un paso. Tadeo fingió no oírlos, pero el sudor le corrió por la sien. «¿Qué es esto?», susurró, aunque su tono ya no era de orden, sino de duda. El disco de cobre sobre la mesa vibró con un sonido metálico breve. Una corriente fría recorrió la choza. El fuego de la lámpara titiló. Alma no se movió. «Es el sello de la tierra», dijo él. «La marca de los que vinieron antes que tú y que yo. No entiendes su lenguaje, Tadeo, pero ellos entienden el tuyo». El del miedo. El hombre retrocedió un paso. «No blasfemes», balbuceó. «Esto es brujería. Has hecho un pacto con los muertos». El garañón negro afuera relinchó, inquieto. El aire se espesó, cargado de polvo fino. Las paredes crujieron y desde debajo del piso llegó un sonido viejo, reconocible y nuevo a la vez. El rasguño. Los niños lloraron. Bruno se incorporó sosteniendo el pecho. El suelo vibraba apenas, como si algo respirara bajo la tierra. Tadeo palideció. Los caporales se miraron aterrados. «Patrón», dijo uno con voz temblorosa, «vámonos. Este sitio está vivo. No quiero oro de los muertos». El patrón intentó ordenar, pero su garganta no obedeció. El disco de cobre giró solo, emitiendo un sonido agudo. En la pared, la sombra de la serpiente del arcón pareció deslizarse, dividiéndose en 2. Un golpe seco bajo el piso hizo vibrar el aire. Tadeo retrocedió otro paso, tropezó con su propia sombra y salió tambaleando. Montó sin elegancia, clavando las espuelas con desesperación. «Quédense con su maldición», gritó. «Pero no vuelvan a mi tierra». Sus hombres no esperaron, espolearon los caballos y se alejaron entre nubes de arena. El ruido de los cascos se disolvió hasta quedar solo el viento. Dentro de la choza, el polvo se asentó lentamente sobre los libros y los niños. Alma cerró los ojos. El rasguño bajo el suelo se detuvo. El disco se apagó. Solo quedaba el suspiro de Inés dormida. «No hubo batalla», dijo Bruno con voz ronca. «Y sin embargo vencimos». Alma lo miró, y en su rostro no había orgullo sino respeto. Se arrodilló junto al arcón caído. Los libros estaban abiertos, cubiertos de polvo. Los levantó uno por uno, los limpió con la falda y los volvió a colocar. Candelaria la imitó. Los gemelos juntaron los frascos. Tomás acomodó las piedras. Era como recoger huesos de un antepasado. Cuando terminaron, Alma encendió la lámpara de grasa y la colocó sobre la tapa cerrada del arcón. «Él vio maldición», dijo. «Pero aquí hay herencia. El miedo de Tadeo es el muro que protege lo nuestro. Nadie volverá». Bruno alzó el rostro. «¿Y si regresa?». Alma miró hacia el desierto oscuro, donde las sombras del polvo aún giraban. «Si regresa», susurró, «será distinto. Porque ya no somos los que huyeron de su hacienda. Somos los que tienen nombre,
Candelaria, en silencio, tomó el disco de cobre y lo colocó sobre la mesa en el centro. Las marcas talladas devolvieron un reflejo tenue. Parecía latir. Esa noche, mientras el viento pasaba leve sobre la choza, Alma soñó con la serpiente bicéfala moviéndose bajo el suelo, abriendo túneles que respiraban. Al despertar, el amanecer tenía color de cobre y sal, y ella supo que algo en el desierto las había aceptado. El viento del altiplano volvió a soplar del norte, trayendo consigo polvo fino y olor a leña vieja. Habían pasado varios meses desde que Tadeo Rivas y sus hombres huyeron aterrados del Arcón. El maíz azul crecía firme, el frijol trepaba por sus tallos como si trepara hacia el sol, y las calabazas gordas dormían al pie de las plantas. La vida que antes era una promesa, ahora era una certeza. El desierto había cambiado. Ya no parecía una prisión, era una escuela silenciosa. Y Alma era su alumna más atenta. Cada amanecer, Bruno recorría los alrededores con la navaja de obsidiana, revisando trampas, siguiendo huellas. Había aprendido a distinguir la pisada de una vizcacha de la de un zorro, y sabía cuándo un animal tenía crías solo por la profundidad del rastro. Candelaria se levantaba con el primer rayo para moler maíz, su canto suave acompasando el golpe del metate. Tomás y los gemelos cuidaban las calabazas, y Mara perseguía lagartijas, riendo entre las piedras. Hasta Inés, que ya caminaba, jugaba con piedritas junto al fogón. Pero el desierto, generoso y cruel, siempre ponía a prueba. Una tarde, mientras Alma recogía hojas secas de jarilla, vio a lo lejos una figura a caballo que se movía torpemente entre el polvo. El animal cojeaba, el jinete parecía más sombra que hombre. Alma dejó caer la canasta y fue hacia él, el instinto guiándola antes que el pensamiento. Cuando llegó, el caballo temblaba y el jinete apenas se sostenía en la silla. Su rostro curtido por el sol estaba cubierto de tierra y miedo. «Señora», dijo con voz ronca, «pensé que este lugar estaba maldito, pero si no detenía el caballo, se me moría aquí mismo». «Baje despacio», ordenó Alma. «Déjeme verlo». El hombre obedeció. Su nombre era Leandro Peña, arriero de llamas y mulas, que cruzaba el altiplano llevando sal y carbón. El casco del caballo estaba hinchado y sangrante. La herida olía a podredumbre. Alma se arrodilló sin dudar. Tocó con cuidado, observó el color de la carne. «Está infectado», dijo. «Si no limpiamos ahora, el animal no pasará la noche». Entró a la choza, sacó un frasco del arcón. El olor del ungüento verde llenó el aire. Resina, cera y savia. Leandro torció la cara. «¿Qué es eso?», preguntó tapándose la nariz. «Medicina de tierra», respondió ella. Lavó la herida con agua caliente, raspó la pus con una astilla esterilizada al fuego y aplicó el ungüento espeso. El caballo relinchó, pero al poco rato su respiración se calmó. Luego Alma espolvoreó un polvo gris sobre la herida y la cubrió con tela limpia. «Deje que duerma. Mañana lo verá distinto». Leandro, agotado, aceptó una taza de infusión que olía a anís y hoja seca. Comió con hambre el guiso que Candelaria le ofreció, carne de conejo con maíz azul. Miró alrededor. Los niños rieron, el fuego bailaba, el aire no olía a muerte sino a hogar. Al amanecer, el caballo se apoyaba en la pata sin gemir. Leandro no podía creerlo. «Está curado», susurró. «No entiendo cómo». «Quiero pagarle, señora». Sacó 3 monedas de plata, temblorosas. Alma negó con la cabeza. «Guarde su dinero. La tierra no cobra por lo que da, pero sí le pido algo». «Lo que quiera», dijo él, sincero. «Diga allá afuera que la cabaña de los antiguos ya no está muerta. Diga que hay medicina aquí. Si alguien tiene fiebre o herida, que venga». Leandro asintió. Había algo en la mirada de aquella mujer, una calma antigua, una certeza que no se compra, que lo desarmó. Antes de marchar miró una última vez el valle. «Diré que aquí vive la mujer del Arcón», prometió, «y que los muertos la protegen». «Dígales que no son los muertos», corrigió Alma sonriendo. «Es la vida la que protege». Las semanas siguientes, la soledad se rompió.
Primero llegó una mujer joven, con un niño en brazos. Tenía la piel curtida y los ojos rojos de llorar. «Dicen que usted cura», dijo apenas. El niño jadeaba, los labios morados por la fiebre. Alma lo tomó sin preguntar, palpó su cuello, escuchó su pecho y buscó el vial de cerámica. La gota de miel oscura cayó sobre la lengua del pequeño. Horas después, el llanto cesó. A la mañana, respiraba tranquilo. La mujer regresó días después con una gallina viva y lágrimas en los ojos. «Gracias, doña Alma», dijo. «El niño duerme como si nunca hubiera estado enfermo». A partir de entonces, no dejaron de venir. Llegaban de noche, a pie, a caballo, en burro. Traían hombres con heridas de toro, niños con tos, ancianas con los huesos rotos por el frío. Algunos solo buscaban consuelo, otros esperanza. Todos dejaban algo, un trozo de queso, una manta, un racimo de hierbas, y todos se iban con un alivio que ningún cura ni patrón les había dado. Bruno construyó un corral de piedra para los animales enfermos. Candelaria preparaba ungüentos y tés, siguiendo los símbolos del libro. Tomás aprendió a reconocer el sonido de una tos peligrosa antes de verla. La choza se convirtió en hospital. A veces, en las noches más calladas, Alma se sentaba frente al disco de cobre. Las marcas se veían distintas bajo el fuego. Algunas parecían estrellas, otras campos de cultivo. Empezó a notar un patrón. Los símbolos cambiaban con la luna. Era un calendario de cosechas y curaciones, un mapa del tiempo escrito por manos desaparecidas. Y comprendió algo. La serpiente bicéfala no era amenaza, era equilibrio. La vida y la muerte, el hambre y la curación, el inicio y el fin. Una noche, mientras curaba a un pastor con una herida profunda, el rasguño volvió. Un solo sonido, seco, desde el suelo justo bajo el arcón. El enfermo, que deliraba de fiebre, abrió los ojos y susurró: «Hay alguien abajo». Una voz que canta. Alma lo miró sin miedo. Sabía que no había nadie allí, o quizás sí, pero no enemigo. Solo una presencia vieja que observaba. Al amanecer, el hombre se levantó sin fiebre. El rasguño no volvió más. Con el tiempo, la fama de la curandera del Salar cruzó las colinas. El camino al arroyo seco se llenó de huellas. Gente de minas, pastores, mujeres solas, hasta soldados viejos venían a buscar su ayuda. Y cada uno, al marcharse, llevaba no solo una medicina, sino un trozo de conocimiento. Cómo hervir corteza para calmar el pecho, cómo usar la raíz de jarilla para el dolor, cómo secar el maíz para que dure el invierno. Alma enseñaba, sin darse cuenta de que estaba fundando algo más grande que un refugio. Estaba fundando un pueblo invisible, unido no por muros, sino por aprendizaje. Y en el silencio de las noches, cuando el viento pasaba limpio y los niños dormían, miraba el disco de cobre y el arcón, y comprendía que la sabiduría que había desenterrado no era solo para su familia. Era un llamado, una herencia. El desierto le había susurrado su verdadera tarea, mantener viva la memoria de los antiguos. Y mientras el fuego se consumía en brasas lentas, Alma murmuró al aire: «Gracias por no abandonarnos. Prometo no olvidar». El viento pareció responder leve y cálido, como si una voz sin cuerpo dijera: «No fue el desierto quien te salvó, Alma, fuiste tú quien lo despertó». El tiempo dejó de medirse en días. Ahora los contaban por lluvias, por brotaciones, por curaciones. El sendero que antes era una cicatriz solitaria se transformó en un camino vivo, surcado por pasos, risas y voces agradecidas. La cabaña, que durante un siglo fue tumba, se volvió corazón. El rumor de la curandera del Salar se esparció como semilla llevada por el viento. Los pastores decían que podía detener una fiebre con solo mirar la luna. Las mujeres juraban que su té de jarilla hacía dormir a los niños más inquietos, y los hombres contaban que su palabra calmaba heridas más hondas que las del cuerpo. Pero Alma no buscaba milagros. Solo seguía las instrucciones de aquellos que habían dejado los dibujos en los libros. La sabiduría era su templo y el trabajo su oración. Ese invierno fue el más duro en décadas.
El viento bajaba del altiplano cortando la piel como cuchillas. Los adobes viejos se agrietaban y las noches parecían eternas. Bruno y Candelaria cubrían las rendijas con trapos húmedos, mientras los más pequeños dormían apretados como crías de guanaco. El fuego ardía día y noche, alimentado con bosta seca y raíces. Afuera, el mundo se congelaba. Adentro, la vida resistía. Fue entonces cuando Alma recordó un dibujo del libro, una mezcla de baba de nopal y arena fina que sellaba los muros contra el frío. Bruno preparó la mezcla, Candelaria tejió fibras de sotol para el techo y entre todos reconstruyeron la casa. Cuando la primera lluvia cayó, el agua golpeó el nuevo techo y no entró. Alma rió, no como madre, sino como aprendiz aprobada por sus maestros invisibles. «Ya no vivimos en la cabaña de los muertos», dijo. «Vivimos en la casa del conocimiento. La primavera trajo más que flores. Una caravana de gente llegó con heridas, con miedo y con esperanza. Traían animales enfermos, niños flacos, hombres con ojos perdidos. Alma los recibió a todos. Los curó, los alimentó y luego los enseñó. No vengan a pedirme milagros», decía. «Aprendan lo que yo aprendí. Llévense las semillas, las recetas, los dibujos. El conocimiento no es mío, es de la tierra. Solo estaba dormido. Así nació el pueblo invisible, extendido por kilómetros de desierto. Cada persona que volvía a su rancho llevaba una palabra, una raíz, una práctica. Los libros del Arcón se multiplicaron sin tinta, en las manos, en las memorias, en los cuentos. Mientras tanto, en su hacienda grande, Tadeo Rivas envejecía. Sus peones lo temían, sus hijos lo despreciaban. Veía pasar por los caminos a los mismos hombres que un día lo sirvieron, ahora desviando sus mulas para evitar su casa, yendo directo hacia el arroyo seco. Su orgullo se pudría como fruta olvidada. La mujer que había arrojado al desierto se había convertido en leyenda, y él en sombra de sí mismo. Murió solo, con el nombre de Alma ardiendo entre sus pensamientos como una espina. Los años siguieron, lentos pero amables. El valle floreció. El maíz azul se volvió alimento sagrado. El polvo de sus granos teñía los dedos de las mujeres y el alma de los niños. Candelaria creció y se convirtió en curandera viajera. Cruzaba las quebradas con su bolso de cuero, llevando remedios y enseñanzas. Bruno se casó con Elisa Peña, hija del arriero Leandro, y juntos levantaron un nuevo hogar de adobe cerca del arroyo. El primer niño que nació allí fue bautizado no por un cura, sino por el viento del altiplano. Lo llamaron Rael, el que escucha. Inés, la niña de la fiebre, la salvada por la miel oscura, creció fuerte, indomable. Era la risa viva del desierto. Aprendió a leer los símbolos del disco de cobre como si fueran canciones. Decía que el metal hablaba, que giraba distinto según el viento y la luna. Alma nunca la corrigió. Sabía que los antiguos le hablaban a través de ella. Los años le blanquearon el cabello y le curvaron la espalda, pero no el espíritu. Una tarde, cuando el sol bajaba lento y las sombras de las montañas se estiraban sobre el valle, Alma se sentó en el umbral con el vial de cerámica entre los dedos. Dentro quedaba apenas una gota, espesa como el tiempo. Bruno, ya hombre hecho, se sentó a su lado. «¿En qué piensa, madre?», preguntó. Ella miró el horizonte púrpura. «Pienso en el miedo», respondió. 100 años tuvieron miedo de esta tierra, miedo de los muertos, de los símbolos, del silencio. Pero el miedo solo era una puerta, y detrás de esa puerta estaban las respuestas. Bruno bajó la mirada. «¿Cree que los antiguos aún nos miran?». Alma sonrió. «No se han ido, siguen aquí, en cada raíz que brota, en cada niño que aprende a curar antes de rezar. Nosotros somos ellos», repitiendo su lección, miró hacia el interior de la casa. El arcón estaba abierto, no como cofre de tesoro, sino como altar. Los libros gastados por las manos, las hojas repletas de dibujos, los frascos medio vacíos, las herramientas de obsidiana limpias. Nada brillaba, pero todo tenía vida. «Tadeo nos arrojó con hambre»,
dijo Alma suavemente, y el desierto nos dio banquete, nos quitó un techo roto y nos regaló el cielo entero. Nos cerró el pozo, pero nos enseñó a encontrar agua en la piedra. No fue castigo, fue inicio, sostuvo el pequeño frasco. El verdadero tesoro no estaba en el oro, susurró, sino en el conocimiento que nadie puede robarte. Lo que se comparte no muere. El viento se levantó y entró por la puerta abierta. Hizo vibrar el disco de cobre, que emitió un sonido leve, como un suspiro. Por un instante, Alma creyó oír las voces de sus maestros invisibles, no con los oídos, sino con el alma. Esa noche, cuando la luna llena cubrió el valle, la gente del desierto encendió fogatas. Desde los ranchos, desde las minas, desde las quebradas, se veían los puntos de luz como un rosario de estrellas en la tierra. Cada llama era una historia, una receta, una vida que seguía. La curandera del salar ya no era solo una mujer, era una raíz común, una leyenda que respiraba. Y así, cuando al amanecer el sol tiñó el arroyo de oro, la cabaña que nadie había querido tocar se convirtió definitivamente en el corazón del desierto. Los niños jugaban entre las plantas, los hombres levantaban muros, las mujeres reían al moler el maíz. La muerte ya no rondaba. Miraba desde lejos, curiosa y satisfecha. Doña Alma del Arroyo cerró los ojos una última vez con el disco de cobre entre las manos. El viento sopló hacia el este, levantando un remolino que giró sobre el techo nuevo. Y cuando se disipó, el aire olía a miel y gobernadora. Igual que aquella noche del comienzo, dicen que desde entonces, cuando alguien se pierde en el altiplano y el miedo lo obliga a seguir caminando, una voz de mujer le susurra: «No temas, el desierto solo está esperando que lo escuches».